En 1986 murió el Grupo B y en 1987 llegó el Grupo A. Y durante los primeros 6 años hubo un coche que fue el rey, con mayúsculas, de los rallies durante 6 años consecutivos, el Lancia Delta HF e Integrale. Un coche impresionante como coche de competición y yo creo que todavía más como coche de calle. En este monográfico incluimos su historia, su prueba, su guía de compra y algunas ideas para mejorarlo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Las versiones 4x4 de los Lancia Delta, desde el primer HF a los posteriores Integrale, estaba muy por encima de su competencia. Eso lo dije en su momento, lo sigo diciendo ahora, y la competición se encargó de demostrarlo. Es que el récord de ganar 6 mundiales de marcas con el mismo coche y de forma consecutiva permanece intacto hoy día. Os propuse la idea de hacer monográficos sobre el coche, donde empezamos con la historia, luego comentamos la prueba, cómo van, luego hacemos un poco de guía de compra y luego pues reflexionamos acerca de qué se puede hacer el coche si eres un afortunado que lo tienes para mantenerlo o mejorarlo. Bueno, me decís que os ha gustado mucho este formato, que empezamos con el Renault 5 GT Turbo, continuamos con el BMW M3 y ya hay 2 que estoy preparando que seguro que van a gustar, que es el Honda NSX y un coche un poco más modesto pero con muchísimo carisma, que es el Peugeot 205 GTI, que ahí hablaré de las 2 versiones que hubo 1.6 y por supuesto de la versión 1.9. Pero hoy toca hablar del Lancia Delta Integrale. Por cierto, se admiten sugerencias, ¿eh? Y estos vídeos monográficos los patrocina Soul Auto. No cortes. Es verdad que esto es publicidad, lo confieso, esto es publicidad. Pero es que Soul Auto es una web que estoy seguro que te va a interesar, porque es una forma segura de comprar coches especiales a un precio razonable. Porque en Soul Auto solo se venden coches con alma, coches deportivos, especiales, de los que te gustan a ti y a mí. Además, todos los coches que aparecen en la web han sido validados por el equipo de Soul Auto, que saben un montón de coches. Solo se publica aquello que consideran interesante, en buen estado y con un precio de reserva adecuado. Ya era hora de que alguien en España montase algo así, que ya existe en otros países. Yo la verdad es que debo confesar que entro en la página y me gustan casi todos los coches. Bueno, yo creo que podríamos quitar el casi. Por cierto, y además, si te registras en la página, te avisan cuando salen novedades, que es lo que yo he hecho para estar a la última. Soul Auto significa coches con alma, y si algo tiene el Lancia Delta Integrale es alma. Un Fiat Ritmo by Giugiaro. Empezamos con la historia. Lancia necesitaba un relevo para su Fulvia, un coche que había tenido mucho éxito, pero que ya estaba, pues hombre, bastante viejecito. Y no tenía nada a mano en lo que basarse. Como sabéis, en ese momento pertenecía al grupo Fiat, y en el grupo Fiat estaba teniendo bastante éxito, bueno, yo diría que mucho éxito, el Fiat Ritmo. Así que Lancia decidió usar esa plataforma y vestirla de Lancia. ¿Y qué hizo? Bueno, pues hizo las cosas a lo grande. Contó con el mejor. Ya sabéis quién es el mejor, que es... ¿Quién va a ser? Giorgetto Giugiaro. Ya es un clásico. Es que yo tengo debilidad por Giorgetto, lo confieso. Es cierto que este coche lo hizo como se estilaba entonces, que se estilaban mucho en esa época las líneas muy rectas. Pero a mí... Ojo, no yo solo los HF, los integrales, los de carrera, sino los Lancia Delta básicos me parecen coches muy bonitos. Desde el primer momento estaban previstas versiones bastante prestacionales y de hecho aparecieron muy rápidamente una versión turbo que daba 130 caballos y luego otra versión un poquito más potente de 140 caballos, pero en ambos casos solo con tracción delantera. Personalmente pienso que en los planes iniciales de ese Lancia Delta pues no estaba previsto la competición, o por lo menos no de la forma en que luego fue protagonista con este modelo. Pero se dieron la mano 2 circunstancias. Una de ellas fue, como os he contado, la desaparición del Grupo B y la instauración del Grupo A, que se basaba en coches de calle. Y la segunda, pues fue la aparición del Lancia Delta con motor turbo, pero en este caso ya de 165 caballos y sobre todo con un sistema de tracción total que combinaba diferenciales que eran Ferguson y Torsen, que conseguía una tracción y una eficacia inigualables.
Lancia en esos momentos estaba muy metida en la competición, sobre todo estaba muy metida en el mundo de los rallies, y además tenía a un crack al frente del equipo oficial, que era el Lancia Martini, que era Cesare Fiorio, que seguro muchos de vosotros le conoceréis. Pero vamos, cuando os digo que estaban muy metidos en el mundo de los rallies, es que os recuerdo algunos datos que tengo que leer. Con el Stratos habían vencido en el Campeonato del Mundo de Marcas en el 74, 75 y en el 76. Y luego, ya como Grupo B, con el 037 en el 83. Bueno, aparte de que tenían el S4, que era un aparatazo, lo que pasa es que llegó tarde. Y no recuerdo que el 037 fue el último coche de solo tracción a un eje que ganó el Mundial de Rally, que eso no lo pone aquí, pero me acuerdo. Bueno. Y luego, además, a todo esto se unió la retirada de rivales que eran muy potentes, como fue el caso de Peugeot, que con el nuevo reglamento de Grupo A decidieron irse. Y en cambio, ahí Lancia vio una auténtica oportunidad y acertaron. Del inicial Lancia Delta HF, pues se evolucionó a las versiones Integrale, que como todos sabéis, pues es integral, tracción integral en italiano, pero Integrale suena como mucho más bonito. Que bueno, aparte de mejoras mecánicas, pues incorporaban tomas de aire impresionantes en el capó, unos alerones atrás, un alerón atrás espectacular, vías más anchas, con ruedas de más diámetro y más anchas, y además unos aletines, unos pasos de rueda, como quería llamarle, que bueno, que es que el coche, la verdad es que era espectacular. Y es que echa la trampa, porque os digo que los Grupo B eran coches de rally que eran prototipos diseñados para los rallies, y los Grupo A eran coches que se basaban en coches de calle. ¿Por qué os digo echa la trampa? Porque inicialmente, para homologar en coche en Grupo A, necesitabas 25.000 unidades fabricadas en un año de la versión, digamos, básica. En este caso hablaríamos de Lancia Delta, cualquier versión. Y 2.500 de la versión que tenías que homologar en competición. Luego esto cambió. Y bastaba que hicieras 5.000 del coche que vas a participar en competición. Y luego cambió. Podías hacer evoluciones que con solo 500 coches te permitían hacer mejoras sobre el coche original. Bueno, la verdad es que todo esto, estas cartas, estas ventajas, Lancia las supo jugar muy bien. ¿Cómo iba de carreras? Confieso que cuando probé el primer Lancia Delta, entonces era un HF, 4 4-wheel drive, el de 165 caballos para entendernos, pensé que no había probado un coche más eficaz en carretera virada en mi vida, y ya había probado unos cuantos. Es que además encima, el día que hicimos la sesión de fotos, esto es una anécdota, tuvimos mucha suerte porque encontramos una carretera que estaba abierta al tráfico, pero que la estaban ensanchando, y la carretera era ancha, con muchas curvas, sin tráfico, pero de tierra y rigurosamente plana. Bueno, hicimos una sesión de fotos espectacular, con unas cruzadas espectaculares, y a mí ese día, vamos, ya tuve claro que el Lancia Delta HF, insisto, era el coche más eficaz que había probado nunca. El coche me pareció una auténtica locura y me enamoró, pero hice una crítica que en su momento no fue muy bien acogida por la marca, porque dije que había coches para enamorarse, para tener una aventura, y que había coches que te convencían para toda la vida, y que decía que el Lancia pues era más bien de los primeros. ¿Por qué? Porque era un coche que la fiabilidad no era lo mejor que tenía. Era un coche delicadillo, vamos a decirlo así. Os voy a contar una anécdota para que veáis hasta qué punto era así. Yo probé el coche, pero cuando lo fui a devolver, pues vi que en el lado del pasajero pues colgaba una caja llena de cables, y cuando llegué se lo dije al responsable de la marca: oye, mira, no sé qué es esto, no sé si es algo del equipo de sonido o tal, pero que está aquí colgando y que, no sé, se me puede acabar cayendo. Me dijo: esto es la centralita eléctrica. Bueno, la verdad es que estos coches, aparte que tuvieron una vida dura, eran coches que eran delicados. Y paso del primero que probé al último, que fue un Lancia Delta Integrale, no HF, el Evoluzione 2, que tenía ya el motor de 215 caballos, aunque realmente lo más importante de ese coche no era el motor, sino era, para mí, sobre todo, la puesta a punto de suspensiones, que el coche, bueno, estaba muy afinado de suspensiones, el sistema de tracción integral era, como os digo, bastante más ancho de vías. Esto se nota mucho porque entre el calzado y el incremento de vías, el coche había ganado muchísimo en agilidad. Porque aquí os voy a dar un dato técnico, os voy a contar una pequeña historia. Un coche, para hacerlo más ágil, para girar en curvas que gire mejor, tienes una opción: hacerlo más corto de vías. Fue el camino que siguió Audi, acortando, ya sabéis, el Audi 4 Sport era mucho más corto entre vías, de distancia entre ejes, perdón.
era más corto entre un eje y otro. Eso hace que el coche sea más manejable, eso es fácil de entender, gira mejor. Pero tú consigues lo mismo ensanchando la vía. Es el mismo efecto si ensanchas el coche que si lo acortas. ¿Qué ventaja tiene ensancharlo? Que haces el coche más ágil, pero no lo haces más crítico. Mientras que si acortas la distancia entre ejes, haces el coche más ágil y le haces más crítico. En esto, claramente, Audi se equivocó y Lancia acertó. Guía de compra. A ver, como dice mi hijo, seamos sinceros. Es que, claro, para estos monográficos estamos eligiendo coches que tienen un atractivo muy especial. Era el caso del Renault 5 GT Turbo, era el caso del BMW M3 E30, el primero, y ya lo dije en su momento, que para mí tenían un precio pues que era excesivo, como coche clásico. Bueno, pues el Lancia Delta Integrale le pasa igual, tiene unos precios disparatados. Además, ojo, que como os digo, es un coche que es un poquito delicado. No he visto coches, cotilleando por ahí en diversas web, coches que me inspiren un mínimo de confianza de Lancia Delta 4x4, sean HF o Integrale, por menos de 35.000, 45.000 euros. Pero si te vas a las versiones más exquisitas, los Integrales, los evolucionados, los Evoluzione, bueno, es que enseguida te vas a los 100.000 euros y es que además yo creo que el sobreprecio, la sobrevaloración de estos coches pues afecta a otros modelos de la gama, porque es que he visto coches turbo, el turbo de 140 caballos de solo tracción delantera, también a precios disparatados. Bueno, y además luego tiene otro inconveniente. Os dije cuando hablé del BMW M3, el E30, que comprar un BMW M3, incluso que tuviera 200.000 kilómetros, no era ningún disparate. Con los Lancia Delta Integrale, ojito, tienes que ver muy bien que lo que compras esté en buen estado. Hay que mirar, lo primero de todo, que sea un coche que no haya corrido, que no haya participado en competición, que eso cualquier persona lo puede saber y si es un mecánico, vamos, sin ningún lugar a dudas. Y si es un coche que ha corrido, pues una de dos, o no lo compres o que te hagan un muy buen descuento, porque es que si no, yo te aconsejo que no lo compres. Luego hay que mirar que no haya tenido ningún golpe, porque es que además, con un Lancia Delta Integrale, nunca te das un golpe de espacio, eso ya te lo digo yo. Así que hay que mirar que el coche no tenga ningún golpe importante. Estos no son los dos únicos puntos flacos de este coche, tienes que mirar más cosas. Una de ellas, que el motor, pero sobre todo el sistema del turbo funcione correctamente, porque era un poquito problemático. Pero bueno, esto es relativamente fácil de mirar. Luego la transmisión. Si hace ruido raro, si hace clog y tal, en las curvas, olvídate, porque te puede costar mucho dinero. Y luego está el tema de los sistemas eléctricos, que en los Lancia de esta época eran complicados y a veces daban problemas. Si el coche hace cosas raras, con el tema eléctrico, de luces, de testigos y tal, yo me olvidaría de esa unidad porque te puede volver loco. Como compensación, si encuentras un buen coche a un buen precio, te aseguro que pocos coches son tan buena inversión como estos, porque yo estoy convencido que a pesar del precio disparatado que tienen, van a seguir subiendo. Pero, último aviso, mucho ojo, porque hay muchas falsificaciones, sobre todo en el caso de las versiones especiales. Han hecho especiales versiones que no lo eran. En esto la marca te puede ayudar mucho. Tú coge el número de bastidor y verifica que lo que te dicen que es estar vendiendo es realmente lo que estás comprando. Muy importante. Yo tengo uno, ¿qué hago? Si eres tan afortunado que resulta que tienes ya un Lancia Delta HF o Integrale, pues te voy a decir lo mismo que dije con el BMW M3. No le hagas nada. Déjale de serie, porque cualquiera, desde el HF de 165 caballos al Evoluzione de 215, todos van como un verdadero tiro por carretera. Lo ideal es fiabilizarlo y afinarlo. Bueno, como siempre ya sabéis, temas de correa de distribución, de líquidos, aceites, aceite del cambio, aceite del líquido de frenos. Todo eso, lo mejor es no dudarlo y por muy bien que esté en el coche, no, es que está cambiado hace poco, cámbialo. En los frenos, mi consejo es que a la menor duda cambies los discos, pero desde luego es importante que cambies líquido de frenos imprescindibles y pastillas a la menor duda. Ojo, que para estos coches hay muchas pastillas de freno de competición. No te las recomiendo porque las pastillas de freno de competición frenan mucho, pero tienen dos inconvenientes. Son muy duras, se comen literalmente los discos y en frío frenan peor. Así que mejor unas buenas, pero pensadas para un uso de calle. Y los latiguillos de freno, si los ves que no están muy bien, cámbialos por unos modernos.
Y lo que agradece mucho este coche, que ya te adelanto yo, que los propietarios que lo han tenido, pues han ido rapidillo, vamos a dejarlo así, pues es hacer un repaso a la suspensión de arriba a abajo. Bueno, los amortiguadores de serie eran muy buenos y también son caros. Ahí, como os digo siempre, hay alternativas de ponerlos que sean incluso mejores, pero a veces son algo mejores y algo más baratos. Pero lo importante, en todos los coches, pero en este más, que además por el hecho de ser tracción total, es que cambies los famosos Silent Block, lo digo muchas veces. Los Silent Block es en los puntos de giro de la suspensión, no es metal contra metal, sino que para evitar vibraciones y para que el coche sea más confortable hay un taco de goma que se interpone, digamos, entre el eje y la parte que gira. Bueno, eso con el tiempo se degrada y genera holguras. No es muy caro el material, es más caro la mano de obra, pero es algo que vale la pena. Si haces eso, si pones unos amortiguadores buenos, si los que tienen no lo está, y cambias todos los Silent Block, o por lo menos aquellos más importantes, y luego, por supuesto, le haces unas cotas de dirección y de suspensión como Dios manda, verás qué cambio da el coche. Si no vas a correr, no le hagas ninguna preparación, pero te digo una cosa, si has encontrado uno de calle, que no es fácil, no le hagas de carreras, no se te ocurra, porque es que te va a costar un montón de dinero y encima tu coche va a valer menos. Bueno, además, el Dente Integral es un coche muy deportivo y súper eficaz en tramos de rally, pero no es un coche muy de tandas, porque es un coche que realmente donde va es en zonas más viradas. Si estás pensando en hacer tandas, yo creo que hay opciones más interesantes y más baratas que un Integrale. Siempre, si quieres hacerle algo al coche, ¿qué quieres hacerle algo? Bueno, pues le puedes hacer una gracia en el turbo, subir un poquito la presión del turbo y poner un escape que tenga un poquito menos de retención, pero que sea legal, y la verdad es que el coche lo va a agradecer. Pero siempre te digo una cosa, con mesura y por manos expertas. Y a la menor duda, mejor de serie. El Lancia Delta, ya sea un HF o sobre todo su majestad, el Integrale, es todo un mito. Y a pesar de lo caros que están, yo creo que siguen siendo una buena inversión si te lo puedes permitir. Pero es que además te diré una cosa, incluso comparado con coches de hoy día, incluso comparado con coches, os diría del doble de potencia y mucho más caros, en carreteras viradas, en tramos de rally, yo creo que este coche sigue siendo, no te voy a decir más eficaz, pero por lo menos igual de eficaz que coches modernos. Y si eres un afortunado y tienes uno y además los tienes en buen estado, mi consejo es cuídalo. Cuídalo porque ese coche de calle y en buen estado es un cheque en blanco. Un amigo mío italiano, bueno, en realidad no era amigo mío, era amigo de mi ex, compró un Lancia Delta Integrale Evolución 2 Martini, bueno, de color rojo. Es que yo hasta esa fecha no es que no hubiera visto ningún Evolución 2 Martini rojo, es que ni sabía que existían. Luego me di cuenta que sí, que eran muy minoritarios, pero que existían. Y es que me acuerdo que ese coche, verlo aparcado al lado de un Ferrari último modelo, y la gente ni miraba al Ferrari. El Lancia Delta Integrale volvía invisible a todo un Ferrari. Vivir para ver, y es que este coche es una auténtica pasada. Bueno, la verdad es que el coche, el Lancia Delta, en general, es un coche muy bonito. El Integrale no es que sea bonito, es que es un coche enormemente atractivo y completamente espectacular. Lo fue en su tiempo y yo creo que es de esos coches que en vez de perder con el tiempo, no dejan de ganar. Llegamos a nuestro consultorio donde Mario nos pregunta, un poco al rebufo, porque empieza hablándome de un Lancia Delta Integral y me pregunta si un Lancia Delta de la segunda generación es una buena inversión como clásico. Bueno, si compras una unidad que esté en muy bien estado, muy bien de precio, una versión deportiva, puede serlo. Pero la segunda generación no tiene ni la mitad de carisma que tiene la primera. Así que yo creo que si buscas invertir, buscas un coche que se revalorice, busca otro coche. Santos me hace una pregunta que me parece muy interesante, hace una reflexión, porque él dice que si es verdad que los Lancia Delta, los HF Integrale, eran coches tan delicados y problemáticos, como se oye por ahí decir, como hay leyenda urbana, porque él lo que me dice es que los coches de rally, los de competición, eran, en cambio, muy fiables. A ver, Santos, la respuesta es muy sencilla. No tiene nada que ver. Cuando una marca, además una marca oficial, prepara un coche, aunque coja un coche ya fabricado, es que lo desmonta entero. O sea, deja el bastidor desnudo, lo refuerza y lo vuelve a construir. Ni el sistema eléctrico, ni los Silent Block, ni nada de nada, bueno, siempre, por supuesto, respetando el reglamento,
tiene nada que ver con el coche de calle. Por eso, el que los coches de competición fueran muy fiables y aguantaban un trato muy duro, no significa que el coche de calle fuera un coche que era problemático. No todos, pero podías encontrarte con unidades problemáticas. Confieso que tenía ganas de hacer un vídeo de este coche que para mí es algo muy especial, un coche del que estoy completamente enamorado. Espero que os haya gustado, espero haberos descubierto algo interesante en el vídeo y bueno, pues ya sabéis que tenéis los comentarios para decirme lo que queráis, me podéis dar un like, un me gusta, podéis también dar un no me gusta, pero bueno, y sobre todo haceros suscribiros y haceros socio, que tenemos, como sabéis, un canal de pago donde hay vídeos específicos y hacemos directos. Bueno, haremos directo también en general, pero cuando esté yo un poquito más rodado. Y nada más, las 4 cosas de siempre. Vídeos de motos en Moto1 Pro. Nuestra web, no os la perdáis. Lo que nos cuenta Luis Alberto, yo me río mucho con sus historias. Estamos en todas las redes sociales, ya somos más de 100.000 en Instagram y además, pues eso, los podcasts de los lunes, que encima, si ha habido Fórmula 1, hacemos un análisis de la carrera. Y bueno, pues nada, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.